En 1954, aun cuando Gregorio Mendel en 1860, era un monje dominico, descubrió las leyes de la herencia mezclando los famosos chícharos, y casi el mundo científico no le hizo caso hasta 1954, cuando ya con el invento del microscopio y toda la tecnología moderna se descubre y se llega a lo más íntimo de las células. La mayor parte de los científicos ateos en Estados Unidos y en Europa abandonaron de una forma repentina y abrupta la famosa teoría de la evolución. Aunque no se hicieron cristianos, ellos honestamente dijeron, después de saber que el ADN impide la evolución, no podemos seguir enseñando eso. Entonces es increíble, ¿verdad?, cómo la ciencia o la pseudociencia ha ido siendo transformada, demostrando que las verdades que parecían que eran verdades hace un siglo, 2 siglos, con el avance del tiempo, la misma ciencia descubren que eran teorías, especulaciones, hipótesis, filosofías, nada más. Por eso tenemos que estar atentos todos los seres humanos, principalmente los cristianos, cuando oímos pues que se descubrió el hoyo negro. Ya cuántos quieren agarrar una nave para irse al hoyo negro. Entonces, cuando no sabemos lo que se encuentra detrás de lo que la ciencia, ya se descubrió agua en la luna o agua en Marte, ya ve, hay agua en Marte, pues no, es que no era agua, pasan 3 o 4 meses, no era agua, nos equivocamos, era esto, era un reflejo, lo que sea. Y así pasa casi siempre en el mundo científico, cuando se adelantan a proclamar supuestos descubrimientos que no han sido probados, porque para que sea científico, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser probado, primero tiene que ser observado. Los científicos observan, entonces después tienen que probar y después tienen que demostrar que eso que ellos están observando es viable para que pueda ser caracterizado como una ley, como algo científico. Mientras no se ha demostrado en un laboratorio, a través de probetas, tubos de ensayo, etcétera, etcétera, no puede ser caracterizado como científico, como no lo es la famosa teoría de la evolución, que se sigue enseñando desgraciadamente en la mayor parte de las secundarias, preparatorias y universidades del mundo. Muy bien, terminamos con el séptimo día, capítulo 2 del Génesis, del 1 al 3. Y dice así: este es el último día que la Biblia nos relata acerca de la creación de Dios. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó. Esta palabra es Shabbat, que los judíos después la usaron como nombre, aquí está como verbo. Vamos a ver la diferencia. Reposó Dios el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La palabra hebrea que aquí se usa, y vamos a profundizar en esto en esta última conferencia, para reposar es Shabbat, que significa literalmente completar o cesar de trabajar. Entonces, cuando Dios dice que Él reposó el séptimo día, no significa que le dijo al arcángel Miguel: tráiganme una hamaca, porque estoy cansadísimo de todo lo que he hecho, necesito 3 días de vacaciones. Entonces no significa que Dios se haya cansado. Dice Isaías capítulo 40 que Dios no se cansa ni desfallece. No es como nosotros. Dios no está sujeto, ni las criaturas del mundo espiritual, a las leyes físicas, ni a las 4 dimensiones en las que tú y yo habitamos en este universo cerrado, que es el que Dios creó con leyes cósmicas inexorables. Muy bien, la palabra Shabbat aquí no es un nombre propio para el séptimo día, porque repito, es un verbo. No se usó como nombre propio para el séptimo día hasta el libro del Éxodo.
¿Qué significa esto? Porque fue hasta el Éxodo que Dios ordenó el Shabbat o el séptimo día a Israel para que después de 6 días ellos trabajaran. Esto es asombroso porque independientemente de la interpretación teológica, es increíble que el calendario está actualizado y ordenado en semanas de 7 días y solo existe una razón. Dios mismo estableció que el ser humano después de 6 días necesita detenerse. No son 8 días, ni a los 5 días, ni a los 4 días. Entonces, lo que Dios le ordena a Israel, lo vamos a ver espiritualmente, como Cristo lo cumple. Y cuando el cristiano entra al reposo de Dios, ya no es para descansar el sábado, sino que ahora hay gente que nos pregunta, siempre que voy a algún lugar, ¿y ustedes los cristianos por qué no guardan el sábado? Mi respuesta es, oye, te ganamos, nosotros guardamos el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. ¿Por qué? Porque lo que era una señal solamente para Israel, para nosotros es espiritual, porque cuando venimos a Cristo hemos descansado en Él. Jesús es nuestro Shabbat. Entonces, cuando vienes a Cristo, descansas de tus obras, descansas de tratar de hacer obras para agradar a Dios. Esta es la diferencia entre la justificación por la fe y los que buscan hacer algo, sacrificarse o cumplir con una religión para que Dios los acepte. Nosotros hemos aceptado en el amado, en lo que Jesús hizo en la cruz. Lo voy a explicar con más detalles más adelante. Muy bien. Veamos pues entonces que aunque muchos enseñan el sábado fue ordenado desde la creación, aquí no hay ningún mandamiento para guardar el Shabbat, para guardar el sábado. El mandamiento fue dado hasta el libro del Éxodo, cuando en el monte Sinaí Dios le dio las leyes morales, civiles y ceremoniales a Moisés. Vamos a ver las bases de este sábado y basados en la creación. Y esto es muy importante. Número 1, los que quieran ir tomando nota. La base del sábado y la razón por la cual Dios descansa el día séptimo es para recordarle a Israel, el pueblo y la nación que él iba a formar después, cuando Dios hasta el capítulo 2 se llama Abraham, y de un hombre Dios le dice a Abraham, te voy a multiplicar, y las naciones a través de la historia van a ser bendecidas por ti. ¿Por qué? Porque a través de los judíos vino el Mesías, y a través de los judíos tenemos las Sagradas Escrituras. Entonces Dios escoge formar una nación, que es la nación de Israel, para que pudiéramos nosotros ser bendecidos todos con la Biblia y con la persona de Cristo. Y si Dios hubiera escogido a los mexicanos, los guatemaltecos hubieran dicho, ¿y por qué no a nosotros? Y si hubiera escogido a los italianos, los franceses hubieran dicho, ¿y por qué a los franceses? Y así es el ser humano. ¿Y por qué escogió a los judíos? Porque le dio la gana. Porque Él es soberano. Y si hubiera escogido a los ingleses, ¿y por qué no los alemanes? La cuestión es que Dios, en su soberanía, escoge una nación y un punto geográfico en el mundo, donde los árabes son 250 millones, más todavía que los judíos. Ahorita son aproximadamente como 14 millones de judíos en todo el mundo, y la mitad de ellos viven en Israel. Casi 6 millones viven en Israel. Y vemos nosotros que el 65 y 70% de los premios Nobel los han ganado los judíos. Sigmund Freud, judío. Carlos Marx, judío. Albert Einstein, judío. Y todo podemos hacer una lista interminable de los grandes inventores, de los grandes dramaturgos, de los grandes etcétera, etcétera, que Dios ha escogido un grupo geográfico precisamente para poder bendecir a los demás, no porque sean especiales, ni porque sean mejor que los árabes, ni que los palestinos, ni que los libaneses, porque ante Dios todos somos iguales. Dios no tiene acepción de personas. Entonces Dios escoge a Israel en primer lugar para mostrarles
que Él es, así como completó la creación, así completará la historia de Israel y la historia de nosotros. En otras palabras, Dios escoge este día para recordar que Dios completa su obra de la misma manera que Él va a completar la historia de Israel y tu historia y mi historia. Vayamos a comprenderlo en Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 5, porque existe una corriente dentro del cristianismo que se llama la teología de la que se quieren liberar, la teología del reemplazo. No sé cuánto la han escuchado, que Dios ya acabó con Israel, que la iglesia ha entrado a formar parte y a tomar el lugar de la nación de Israel. Pero la Biblia, los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, 3 capítulos dedicados única y exclusivamente para enseñarnos que aunque parece que Dios hizo a un lado a Israel, no ha acabado con ellos. Dice Romanos capítulo 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también dice Pablo, yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿No sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han sido derribados, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios usa, Pablo, el Antiguo Testamento para decir que Elías, ¿se acuerdan de la historia de Elías en Primera de Reyes, Segunda de Reyes? Llegó un momento en el que él creía que era el único sobreviviente. Ya mataron a todos, Señor, sin darse cuenta que había 7,000 igual que él. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces llegamos a pensar lo mismo, verdad? Ay, Señor, yo soy el único en la escuela que soy cristiano. Yo soy el único en mi familia yo soy el único en mi trabajo. Yo soy el único que... Y sabes una cosa, es que tú no sabes que no eres el único, ni yo tampoco. Hay muchas personas que Dios tiene en todos lados, que son el remanente y que permanecen fieles al Hijo de Dios. Entonces, esto es una prueba indubitable de que Dios no ha acabado con Israel. Versículo 11 y 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayeran? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y ya si seguimos leyendo Romanos 11, 25, 26, y cuando Jesucristo venga, todo Israel será salvado. Desde luego, los que en ese momento creían en Cristo como el Mesías. Y así como han muerto muchos gentiles sin Cristo, no significa que el hecho de que una persona sea israelita, no significa que el hecho que una persona sea judía, se pueda creer que esa persona es salvada y escogida por Dios. De ninguna manera. Lo explica el capítulo 2 de Romanos. No todo el que nace o es heredero de Abraham, físicamente o genéticamente, tiene la salvación, sino el que ha sido circuncidado en su corazón. Solo los judíos que realmente han creído en Jesucristo, que se les llama ahorita mesiánicos, son los que verdaderamente tienen la salvación. Habrá millones de judíos también que se van a condenar eternamente. Y esta es la razón por la cual ahorita hay movimientos en el mundo mesiánicos, gracias a Dios por ellos, pero qué triste cuando los cristianos oímos, pues ya el hermano se fue a una iglesia que es como sinagoga, y es como que le están enseñando las raíces hebreas, y es una iglesia mesiánica, y ya se ponen la kipá, los hermanos de judío tienen la cara que yo de oaxaqueño,
y se visten ya como los judíos, y quieren a celebrar todo como los judíos, y quieren guardar el sábado otra vez, sin entender que el hecho de que tú creas que te quieres regresar o hacerte judío, no lo vas a hacer. Es como hacer un perro gato o un gato perro, porque no puedes cambiar su naturaleza por sus genes. La genética biológicamente nos impide cambiar de género. Si tú tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Si tienes los 2X, eres mujer. Entonces, ¿qué nos hace hombres y qué nos hace mujeres? Los cromosomas. Entonces, si tú tienes el cromosoma X, eres mujer, y si tienes el Y, eres hombre. Las mujeres no tienen el cromosoma Y. Muy bien, en segundo lugar, como apóstol del Señor del sábado, en segundo lugar, Pablo abroga la ley y las regulaciones de las observancias que los judíos tenían que cumplir bajo el Antiguo Testamento, como algo que la iglesia no tiene que guardar. Las 7 fiestas judías que Dios le dio, que eran de Dios a Israel, que es la Pascua, los panes sin levadura, Pentecostés, el día de la expiación, las trompetas, el Sucot, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, como iglesia, celebramos el Sucot entre octubre y noviembre. Ahí en la iglesia de Santa Fe lo hemos hecho, en la iglesia del norte, no como una obligación que tengamos los cristianos que cumplir, sino para mostrarle al pueblo qué se encontraba detrás de la fiesta del Sucot, porque es la que vamos a celebrar cuando muramos, es la primera que vamos a celebrar con Jesucristo. Enseñarles qué es la fiesta del Sucot, pero no para guardarla, sino para ilustrar qué se encuentra detrás de esa fiesta, que es Jesucristo. Entonces, el cristiano, bajo el nuevo pacto, lo vamos a ver poco a poco, no está obligado a regresar a las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los hombres no se podían rasurar. En el Antiguo Testamento las personas no podían comer carne de puerco. En el Antiguo Testamento tenían el sábado que guardarlo, tenían que matar un becerro, tenían que matar corderos. Los más pobres, como la Virgen María y José, los padres de Cristo, eran tan pobres que el día del sacrificio tuvieron que ofrecer un palomino, que eran las aves para las personas que eran muy pobres. Entonces todo eso ya perteneció a Israel, y tenemos que entender la diferencia entre la iglesia, que es una entidad completamente diferente a la nación de Israel. Vamos a ver poco a poco. Por ejemplo, comencemos con Colosenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo, a esta iglesia que querían regresar al legalismo otra vez, a comenzar a dejarse la barba, y los que nos la dejamos no significa porque queremos cumplir la ley de ninguna manera, ¿verdad? O sea, ya no es nada obligatorio para nosotros los cristianos. Dice así Colosenses 2, 16 y 17. Miren lo que dice Pablo a la iglesia: nadie los juzgue ya. No permitas que nadie te juzgue. ¿En qué cosa? ¿En lo que comes o en lo que bebes? Más que en las manitas de puerco en vinagreta. No permitas que ya nadie te juzgue. Es que yo tomo una chela, hermano, una bohemia negra con la carne asada, y es una sola, y llegas tú a la carne asada, al día de campo, y vas al hermano con su cerveza, y le dices: eres un borracho, te vas a ir al infierno. ¿Qué estás haciendo? Le estás señalando y lo estás juzgando. El hermano te va a contestar: ¿sabes una cosa? La cerveza y la levadura que tiene es 1000 veces más nutritiva que la panza de Santa Claus que tú tienes. Oye, es que mira, esa persona se tatuó. Si eres gordo, no te atrevas a juzgar a nadie que está tatuado, porque más daño le haces al templo, porque tú no eres templo, eres la catedral del Espíritu Santo. Entonces comenzamos a estar buscando en las cosas superficiales, con lo que hacemos, que el hermano toma vino, que no toma vino, que toma esto y eso, y comenzamos a vivir una vida, un cristianismo superficial, legalista se llama esto. Y lo que Dios ve es el corazón. El hermano, ¿supiste que puso árbol de Navidad? Y el árbol de Navidad era de los babilonios.
Y es un paganismo. Yo no pongo árbol de Navidad. Imagínense el hermano que dice, yo no pongo de Navidad. Y está en la Navidad, pues fueron a los tacos del jefe, y pues hay un árbol de Navidad, su comidita y todo lo que quieras, ¿verdad? Y con las caras así. Y están los hermanos en Navidad, jingle bells, noche de paz, contentos, alegres. Y dice Dios al ángel Gabriel, ve a ver a los que no pusieron árbol, ponles una palomita. Y a los que pusieron árbol, ponles un tache. ¿Se imaginan a Dios juzgándonos por lo que estamos haciendo o dejamos de hacer? ¿Qué es lo que ve Dios? Dice la Biblia, el reino de Dios, Romanos 14, no consiste en bebida, comida, sino en paz y gozo en el Espíritu Santo. Si tú pones tu árbol de Navidad y estás contento y gozoso, es lo que le interesa a Dios. Y si no pones árbol de Navidad y estás con tu jeta de este tamaño y maltratas a tu esposa y eres una persona que durante todos los 11 meses anteriores del año ni siquiera tuviste una relación con el Señor, ¿tú crees que por no poner árbol ya vas a ser más aceptado por Dios que por aquellos que lo pusieron? Lee Romanos 14. Ya no juzguen unos un día de otro día, uno que sea ser vegano, el otro que come puerco, hay otro que toma la cerveza y el vino con su comida, otros puro agua y limón. Pero esta es la cuestión, ya nadie los juzga en comida o en bebida, o en días de fiesta, luna nueva o shabbats, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo que Dios le da en el Antiguo Testamento a los judíos eran señales, eran símbolos, y una señal, una sombra apunta todo hacia la cruz. Viene el Mesías en la cruz y Él cumple todo lo que Dios mandó en la ley en el Antiguo Testamento. Y lo cumple Cristo en nuestro lugar. Y en ese momento, al cumplir Cristo todo lo que el Antiguo Testamento o los 10 mandamientos mandaba Dios que fueran guardados, Jesús los cumple en nuestro lugar. Y el momento en que tú recibes a Cristo, Dios nos declara ante el tribunal cósmico justos, sin serlo, por gracia. En otras palabras, la Biblia dice en Santiago, si tú fallas en un mandamiento, te haces culpable de los 10. Nadie desde Adán hasta nuestros días, nadie ha cumplido los 10 mandamientos. Pues yo no robo, o que no eres ladrón, pero eres chismoso. Como el joven que se acercó a Cristo, Señor, ¿qué tengo que entrar al cielo, guardar los mandamientos? Los he cumplido todos. ¿Y qué le dice Cristo? Vende todo lo que tienes. Y cuando supo eso, le tocó Cristo la llaga. Era un avaro. Entonces, había un mandamiento que él no cumplía, que es amar a Dios con todo el corazón. Y en ese momento estamos descalificados. Entonces, para que me entiendan, los 10 mandamientos, síganme con mucho cuidado, eran como una barda, como de 5 metros. Fíjense esta ilustración. Entonces mi papá me dice, Armando, brinca esta barda. No puedo. Tengo que llegar el momento de decirle, papá, yo no puedo, por mis propios medios, alcanzar la barda y brincarla. Me dice mi papá, eso es lo que te quería enseñar. Ven para acá. Y mi papá se pone y me dice, sube sobre mis hombros, y ya con la ayuda de él, alcanzo la barda. En otras palabras, la barda son los 10 mandamientos. Y nadie ha podido cumplirlos. La pregunta es, oye Dios, si tú sabías que nadie los iba a cumplir, ni podía alcanzar nadie esa altura, ¿para qué la pusiste tan alta? ¿Para qué no los diste? Para que reconocieran que separados de mí, nada pueden hacer. Que cuando yo entre a tu vida, yo los voy a cumplir. Tú eres imposible que los cumplas por tu imperfección. Y yo en lugar de ti los cumplí en una cruz, cumplí toda la ley, y ahora nos es imputada lo que se llama la justificación por la fe. Romanos capítulo 3. Somos declarados justos por Dios, no porque lo seamos, sino porque alguien en nuestro lugar hizo la justicia y cumplió la justicia que nosotros nunca hubiéramos podido cumplir. Por eso la salvación no es por obras, es por gracia. Porque por obras nadie alcanza la barda,
Nadie alcanza a cumplir las leyes de Dios. Él tiene que entrar a nuestra vida e imputarnos esa justicia que no es de nosotros. Otro ejemplo es, en el Antiguo Testamento, cuando alguien pecaba, haz de cuenta que el pecado es una mancha en la camisa. Entonces, cuando alguien pecaba, se manchaba la camisa y venía corriendo al altar, ofrecía un sacrificio y en ese momento salía del altar cubierto. Pero ahí estaba la mancha. Solamente el sacrificio cubría los pecados hasta que llegara el Mesías. De la cruz para nuestros días, cuando nosotros pecamos, dice la Biblia, venimos a la cruz y esa mancha no nos deja, sino que ahora Dios la borra. Nunca me acordaré de tus pecados, y nos cubre. Este saco es la justicia de Cristo, y me pongo la justicia de Cristo, y ahora me acerco a Dios, no en mi justicia, no en mis méritos. Señor, ya cumplí tu ley, ya hice un asilo de ancianos, ya hice un orfanatorio, ya le regalé en Navidad dulce a los niños, ya me estoy portando bien, no vengo ante ninguna obra que yo haya hecho a Dios. Y cuando me dice Dios, ven como limosnero, déjame que yo te cubra, de ahí en adelante los cristianos somos cubiertos con una justicia que no es de nosotros, es la justicia de Jesús. Pero al vernos Dios con esta justicia, al ser yo cubierto con esta justicia, puedo acercarme a Dios. Ya no en mis méritos, no en mis propios, dice Hebreos capítulo 10, acerquémonos pues sinceramente ahora por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Dios nos abrió por medio de la sangre de su muerte en la cruz. Entonces, cuando yo oro hoy en la noche o en la mañana, cuando me levanto y le digo, Padre Santo que estás en los cielos, Él me oye no porque yo sea bueno, no porque lo merezca, no porque yo sea digno. No hay nadie digno, todos somos indignos ante Dios. Vengo y me acerco a Dios en los méritos de su Hijo, mi Salvador, que vive dentro de mí, y vengo en tu nombre, Jesús, a acercarme a tu Padre. Acerquémonos al trono de la gracia, dice en Hebreos capítulo 10, ante el trono de la misericordia para alcanzar gracia y misericordia en el tiempo oportuno. ¿Por qué podemos acercarnos? Por causa del Hijo de Dios. Si tú eres presidente de la República y tu hijo está fuera de tu oficina, si dicen te busca Perico de los Palotes, ¿quién ni lo conozco? Tiene que se bañe, que se vaya por ahí, ¿verdad? Yo no, pero oiga, le hablo a su hijo. El hecho que me digan a su hijo, abre la puerta y le doy entrada sin ninguna credencial, simplemente porque es mi hijo. Cuando nosotros venimos a tocarle la puerta a Dios a orar, Él sabe quiénes son sus hijos y quiénes no son sus hijos. Dice la Biblia, Dios no oye a los pecadores, pero Él oye a los que forman parte de su familia, y nos da el privilegio de acercarnos a cualquier momento donde estemos, en el carro, en el Nevado de Toluca, en el metro, en cualquier lado, a través de la oración, y se nos abre la puerta repentina y abiertamente. Le mandamos telegramas a Dios y Él nos oye continuamente, porque es de su agrado que sus hijos se acerquen a Él en oración. ¿Qué privilegio tan grande tenemos? Ya no tenemos que hacer esto o hacer aquello, o cumplir, o irnos de rodillas, o ayunar, o ceremonias. Todas estas cosas eran sombras del antiguo pacto que ya no nos pertenece a nosotros. En tercer lugar, el sábado o el Shabbat fue una señal para Israel que Dios apartó para una relación especial de un pacto con Él. En otras palabras, Dios le da el Shabbat a Israel, el sábado. Guarden el sábado, porque el sábado les va a recordar qué fue lo que yo hice. Vean ustedes Éxodo capítulo 31, versículo 17, donde aparece esta verdad. Éxodo 31, 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Nosotros somos hijos directamente en el Nuevo Testamento de Dios. Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones,
por pacto perpetuo. Señales siempre para mí, entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día se hizo y reposó. O sea, Israel, cada Shabbat, de cada 6 días, el 7º día, no hagas nada. No quiero que ni le aprietes el botón de un elevador, ni que partas leña, nada es nada. Lo vas a dedicar a recordar, a leer las Escrituras, la Torá, de lo que yo hice en la creación. Dios quería que perpetuamente los judíos recordaran que en 6 días hizo los cielos y el 7º descansó, por lo cual ellos el 7º día tenían que cesar, como hizo Dios, de trabajar, ya de no hacer nada, para dedicárselo completamente a Dios. Bajo el Nuevo Testamento, los creyentes ya no se reunían el sábado. Bajo el Nuevo Testamento se reunían el primer día de la semana, Sunday. El domingo, que es el primer día de la semana, a partir del pan, a enseñar y estudiar las Escrituras. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Cristo resucita el primer día de la semana, el domingo. El Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos capítulo 2, viene el día domingo, el primer día de la semana. Y en ese momento los apóstoles entendieron que venía una nueva creación, porque hasta que Jesucristo y el Espíritu Santo entraron al mundo, Dios no volvió a crear nada. Pero dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, ¿quién es la nueva creación? Nosotros. Aleluya. Nosotros somos una nueva creación, completamente nueva, que Dios no había hecho antes. Vuelve a crear dentro de nosotros a Jesús, el Espíritu Santo, porque es lo que está siendo creado. Estamos siendo creados, Romanos 8:28, a la imagen del Hijo de Dios. En Gálatas, Pablo le dice a los Gálatas, hasta que Jesús se ha formado dentro de ustedes. Ahora veamos esta verdad. Por ejemplo, Hechos, cuando ya los apóstoles comienzan a reunirse, Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, ¿cuándo es? El domingo. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ya no era el sábado cuando se reunían a partir el pan. Ahora, después de Pentecostés, los apóstoles y discípulos comenzaron a reunirse el día domingo. Pero vamos a confirmar todavía aún más esto que acabamos de leer. Y vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 16, para que veamos la corroboración y la confirmación de lo que estamos enseñando. 1 Corintios 16, del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que les ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, como lo hacemos cada domingo, la ofrenda o el diezmo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ya ahora los apóstoles partían el pan, recogían las ofrendas, todo lo que hacían era el primer día de la semana. Israel, Dios le dio el 7º día, a nosotros nos dio el primer día, que para ellos es el 8º día. Sígame con cuidado. El número 7, esto es en la gematría, que es el conocimiento de los números de acuerdo a las letras hebreas y griegas. Gematría con G de Jorge, perdón, de Gárgara. En la gematría, el 7 representa lo completo, la perfección. Pero todos los nombres de Jesús, admirable, consejero, Dios fuerte, Jesucristo, suman el 8.
Esto es increíble. Suman el 8. Nosotros pasamos de lo completo, que es el 7, a aquello que solamente puede ser lo perfecto a la semejanza de Él. David escribía en el Antiguo Testamento: cuando despierte, o sea, cuando muera, seré semejante a ti, despertaré a tu semejanza. Y ahora que nosotros celebramos el primer día de la semana, que es el octavo para ellos, hemos entrado a la perfección con Cristo en nuestra vida. El hombre sin Jesús es un ser humano incompleto. No podrás jamás llegar al final de la meta, del propósito de tu vida, sin Jesucristo en tu corazón, porque Él ha venido precisamente a mostrarnos estas grandes verdades. En quinto lugar, en el libro de los Hebreos encontramos la expresión precisamente del Shabbat a la iglesia, interpretándonos el Espíritu Santo lo que significa el sábado para nosotros los cristianos. Hebreos capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el Shabbat, que aquí se tradujo el catapausis o el descanso, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído hemos entrado en donde. Los que hemos creído hemos entrado en el reposo de Dios, en el descanso de Dios. ¿Qué es lo que nos hace descansar de esa conciencia que nos atormentaba? Y hermano, pues usted no sabe lo que yo fui. He abortado 7 niños. He matado 25 personas. Me dicen que fui el borracho, parrandero, jugador de Metepec. Me decían la leona, hermano, de Peralvillo. Usted no sabe que yo fui el máximo capo de capos y el traficante más grande que existe en el mundo de drogas. ¿Usted cree? Esto que estoy diciéndoles a ustedes es el testimonio de quienes creen. Cuando fuimos a las prisiones, ahora ya no tengo tiempo de ir, pero tenemos un ministerio en México que va a Santa Marta Catitla, vamos al Moloya cuando nos permiten cada 2 o 3 meses, y en la cárcel de mujeres encontramos, al compartir estos mensajes, estos testimonios. ¿Usted cree, como me dijo un muchacho en 1987 en Santa Marta Catitla, que después de que prediqué se acercó conmigo llorando y me dice: pastor, yo soy una persona y le quiero confesarlo a usted, soy un asesino. Estoy aquí, me dijo, en la cárcel porque en el periférico, yendo hacia Ciudad Satélite, alguien se me atravesó y le di 2 balazos con mi 38, y por ese crimen estoy pagando 15 años en Santa Marta Catitla, pero yo debo antes de eso a 25 más. Antes de ese crimen, a los 14 años maté por primera vez a una persona. A los 15 yo era asesino a sueldo de un político en Veracruz. Y después me convertí en un asalariado, en un sicario, donde comencé a cobrar por cada persona y me pagaban de 30 a 50 mil pesos por cada persona que yo mataba. Y por esos 25 crímenes y porque yo estoy aquí, ¿usted cree que Cristo me pueda perdonar? ¿Saben qué le contesté? La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Estas son las buenas noticias que mi esposa les compartió hace rato. Las buenas noticias que no importa si tus pecados son como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. Y cuando uno oye este mensaje, que no importa lo que tú hayas hecho, hay perdón en la cruz, a las que hayas abortado, cuántos divorcios tengas, en la cruz, Cristo, lo que tú tenías que pagar por todos esos 25 crímenes, le dije a este hombre, Él los pagó en la cruz por ti. Y las buenas noticias es que si tú le aceptas como tu Señor, Dios te ve como si nunca hubieras pecado.
casi se desmaya de oír esta buenísima noticia. ¿Cómo es posible? Sí. Y claro que no falta quien se acercó a alguien, ¿verdad? Y, ay, sí, qué fácil, ¿verdad? Que ya nada más porque a Cristo ya, pues, y le dije, no, es que no fue fácil, fue la vida que Él dio en la cruz en nuestro lugar. No fue fácil para Dios, y por eso se llama por gracia, porque no lo merecemos. Dios nos los da porque nos ama. Por medio de la fe somos salvos en Cristo Jesús. Y esto es maravilloso. Quiero darles una noticia, y muchos de ustedes se van a sorprender. No sé cuántos de ustedes son parientes del Chapo, o lo conocieron, o fue tu padrino. Este hombre, conocido como el más grande traficante de todos los tiempos en los últimos años, está finalmente en una cárcel de Chicago purgando una pena de pena perpetua. Su mamá, para los que no están informados, la mamá de él es cristiana, apostólica, hace más de 35 años. Y él hace muchos años le mandó construir una iglesia a su mamá. Y su mamá no ha dejado de orar todos los días por él. Ahora, muy bien, mientras él estuviera en la posición en la que está, era muy difícil que él recibiera a Cristo. Vean lo que hizo Dios, es un acto de misericordia. Pero ahora que él ya está en una celda de 4 por 3 metros, encerrado para toda su vida hasta que se muera, ahí en Estados Unidos hay una ley que todos los presos necesitan leer la Biblia. Y en Estados Unidos se les permite a los pastores cada semana ir con los presos, leerles la Biblia, y el único libro que les regalan a los de máxima seguridad es la Biblia nada más. Pues él la comenzó a leer y quiero comunicarles que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Inmediatamente. Y todo lo que hizo lo pagó Cristo en la cruz. Y todo lo que hiciste tú. ¿Alguien puede levantarse y decir que es mejor que otro? ¿Alguien es tan fariseo, tan farisea para decir, es que yo no sé cómo es, ni cómo esa prostituta? A eso vino Cristo, y eso fue por lo que lo persiguieron y lo crucificaron, por envidia. Y viene una prostituta y le comienza a lavar los pies los fariseos. Ay, sí, ¿verdad? Tú eres, te dices el Mesías, y dejas que esos pecadores se acerquen a ti. A eso vino, dijo Jesucristo, por los enfermos, no por los que se creen sanos. Y ese es tu problema, y tu problema, y tu problema, y el problema de mucha gente, que se creen tan justos delante de Dios, que por ser tan buenos y no son tan malos como los demás, merecen el cielo. Y el cielo es para los reconciliantes pecadores. Porque los que más han pecado son los que más aman a Dios. ¿Sabías eso? Mientras más pecador hayas sido y más te haya perdonado Dios, más es tu agradecimiento y tu amor hacia Él, precisamente por eso, de saber que jamás hubiéramos podido pagar por lo que habíamos hecho y Él tuvo misericordia de nosotros. Y finalmente, Iglesia de Dios, damas y caballeros que nos visitan, la principal idea del día de reposo para los cristianos es triple para terminar. Número 1, tener un día de descanso después de 6 días para trabajar. La ciencia, los nutriólogos, los coaches de ejercicios están completamente de acuerdo que el ser humano que no hace ejercicio, que no descansa un día por lo menos a la semana, no va a llegar al rapto. Y si llegas al 6º piso, al 7º piso de tu vida, a los 60, al 70, vas a llegar, ¿o qué vas a llegar? Pero amargado, vas a con problemas de insuficiencia cardíaca, cardiovasculares, problemas de estrés, problemas de circulación. Vas a llegar como un vegetal que te tiene que cuidar, y ahí te vas a acordar por qué abandonaste a tu esposa cuando tú tenías 50 años. Y ahí es cuando nos damos cuenta cuánto necesitamos a una mujer a nuestro lado y cuánto ellas necesitan también a un hombre a su lado. Pero mientras tenemos los 40, los 50, por acá el quinto aire, ¿verdad? El sexto aire que les da a muchos, etcétera, etcétera. Y no, pues me voy con una muchachona más joven, etcétera, etcétera. Cuando veo a todas las muchachas más guapas que mi esposa, etcétera, etcétera. Nos arrepentimos algún día porque Dios nos está viendo y Él juzga de acuerdo a nuestras obras. Necesitamos descansar.
El domingo no tienes, por favor, la laptop allá al Nevado de Toluca ni al Chapultepec. Juega con tu nieto, empújalo contra el triciclo a tu nieto. Ríete con tu nieto, disfruta, llévalo a comer helado. A tu esposa, te vas a Acapulco, es descanso, es el mar. Y ahí están muchos que me dicen, no, yo a mi esposo hasta el domingo, es que es tan inteligente y tan cumplido que hasta el domingo trabaja. Es un bruto, le contesto a la esposa. Qué triste que ni siquiera han entendido que necesitamos física y mentalmente este día. En segundo lugar, entrar al reposo de Dios es entrar al reposo de nuestras aflicciones y tribulaciones. Primera de Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El cristiano es la persona, yo llego a mi casa, ustedes no se imaginan, no tienen ni idea de lo que mi esposo y yo atravesamos cada semana. Tantas responsabilidades: misioneros, iglesias, pastores, familias de los pastores, hijos de los pastores, administración, choferes, secretarias, etcétera, misioneros, etcétera, etcétera. Y muchas veces llegamos, ¿verdad? Así, yo casi así me acuesto ahí junto a mi cama, con mi cojín, a orar y a echarle todas las ansiedades, todo lo que yo sé que no está en mis manos resolverlo porque no soy Dios, y descanso en eso. Padre, te lo digo todos los días, gracias a Dios que yo no soy tú. Y te dejo a ti todas mis cargas, mi hijo, el problema de toda iglesia. Tú, Señor, lo entrego. He hecho todo aquello, pero no me puedo acostar con ansiedad. ¿Por qué? Porque me hace mal, nos hace mal. No puedo levantarme como León jaló a las 12 de la noche. Échame un tequila. Pásame los Raleigh. O pásame un toque de mota. Buscar anestésicos para evadirnos de la realidad. No podemos vivir esa vida. Dios ha venido a darnos descanso. Vengan a mí todos ustedes, los que están trabajados y cargados. ¿Quién no está trabajado? ¿Quién no está cargado? Tantos problemas el mundo, y que la guerra, que Venezuela, y que Putin, y que el petróleo, y que Estados Unidos,